Ok. Buenas noches, mi nombre es Norma Lucina Barrientos Álvarez, soy estudiante de la carrera de Derecho y les voy a hablar acerca de los textos argumentativos. Un texto argumentativo es una organización textual centrada en el juicio y en la toma de una postura respecto de algún asunto polémico. Se caracteriza principalmente por ser persuasivo. Dicha acción implica que se defenderá la posición que se asuma a través de una serie de razones, por lo que este tipo de escrito tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir y convencer al receptor. En el texto argumentativo hay partes de texto expositivo, es decir, que proporciona información que sirve para la argumentación como divagaciones personales o anécdotas. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea, refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. Es por ello que la argumentación implica la defensa de una tesis sustentada en argumentos. La tesis es la opinión que se desea defender y que expresa el punto de vista del autor sobre un determinado tema, misma que pretende demostrar con argumentos. Es decir, que es el asunto central que va a controlar todo el escrito y por lo tanto tiene que expresar y sintetizar todo el propósito del texto. Por ello, es muy importante que el lector pueda identificarla para que la intención sea claramente comunicada. Los argumentos son los hechos, las pruebas o los datos que, estructurados a través del razonamiento del autor, respaldarán la tesis. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que en un texto argumentativo los argumentos no pueden estar aislados, sino que deben encadenarse lógicamente para lograr la fortaleza argumentativa. Estos pueden ser de dos tipos: los racionales, que son el argumento de autoridad, argumento de analogía, datos objetivos, razonamientos lógicos; y los afectivos, que son el argumento emocional o el argumento de competencia. Dentro de los textos argumentativos tienen algunos rasgos que son: plantean una situación dialógica, es decir, existen por lo menos dos actores que no comparten el punto de vista. Y el 2 tiene como propósito persuadir, convencer o demostrar la postura del autor. El 3, los temas que abordan son polémicos. Esto significa que tienen por lo menos dos posibles soluciones. Y 4, exigen una situación democrática y simétrica en la que los actores tengan las mismas condiciones para dar a conocer su punto de vista. Estos rasgos son usados en todos los campos disciplinares, como en las matemáticas, la biología, la historia, las humanidades, etc. Es por ello que la argumentación es uno de los modos discursivos al que más se recurre en el ámbito académico. De ahí se desprende que existan diferentes textos argumentativos como el panfleto, el manifiesto, las cartas al director de un periódico o revista, la reseña crítica, la columna, la editorial, el artículo de opinión, los textos científicos o filosóficos y el ensayo. El ensayo es un texto que está escrito en prosa y su propósito principal es analizar, interpretar o evaluar un tema. Hay ensayos periodísticos, científicos, académicos o literarios. Estructura y elementos de un texto argumentativo. El ensayo, al igual que los otros textos argumentativos, tiene una macroestructura que consta de la introducción, que es en donde se presenta principalmente la tesis. El desarrollo es el apartado donde está la argumentación. Y la conclusión, que es el cierre del texto, en donde se retoma la idea principal, se emiten las conclusiones e incluso se pueden plantear posibles soluciones. El ensayo tiene como características un tono formal, por lo que requiere un uso correcto del lenguaje, de modo que se deben evitar expresiones vulgares o demasiado coloquiales.
El contenido debe ser relevante y adecuado para el propósito comunicativo que se persigue. Usa argumentos apropiados y bien organizados que sirven para defender su tesis. Los elementos de un texto argumentativo son la tesis, que en esta se tiene la postura que se va a defender y responder a la pregunta que se quiere demostrar. Los argumentos son las razones que se sustentan debidamente en la tesis. Los contraargumentos. Aquí se presentan opiniones contrarias para refutarlas y de esta forma fortalecer la propia. Ahora vamos a ver el uso de la argumentación en la ética, derechos y animales. En este texto puede observar que el autor reprueba el comportamiento del ser humano en cuanto al maltrato deshumanizado que se les da a los animales al momento de ser sacrificados para su beneficio. Sin embargo, acepta que tristemente para erradicar esas prácticas, tendríamos los seres humanos que evitar el consumo de este producto, convirtiéndonos en vegetarianos. De esta manera se evitaría su sufrimiento. Por otro lado, acepta que lo anterior es inevitable, por lo que intenta conciliar entre el raciocinio de los hombres y la ética moral para buscar una posible disminución de esas prácticas y de alguna manera atenuar el sufrimiento provocado a los animales. También es muy importante la reflexión que realiza en cuanto a que podríamos los mismos seres humanos cambiar las leyes. Bueno, sin que los animales lo soliciten por obvias razones, ya que es imposible, pero invita a la humanidad a entrar en conciencia respecto al sufrimiento que experimentan estos seres vivos que sabemos, sienten, respiran y nos otorgan muchos beneficios, lo que nos lleva a preguntarnos si el ser humano es superior a los animales o por qué no buscamos un equilibrio entre nuestro sustento y darles un trato digno como seres vivientes. Lo anterior sería desde un punto de vista moral. Ahora, finalmente mencionaré que tenemos que preguntarnos de qué en estos textos argumentativos, de qué me quiere convencer el autor, de qué se trata el texto que nos está presentando, identificando la idea principal del autor, así como poner atención a las palabras clave que se repiten en el texto. La otra pregunta sería, ¿cuál es la afirmación que hace el autor en el texto? Y bueno, de esta manera podríamos identificar cuál es la verdadera postura del autor en el texto en comento. Gracias. ¡Achis!